documento administrativo, ¿ya? Es un documento médico-jurídico, médico-legal, y también es una fuente de información estadística. Nos basamos todo sobre esta norma, en la publicación 64, norma técnica del expediente clínico, que está en los documentos que han sacado por el 2008, documentos del PRONAX. O sea, esta es la Biblia, la guía para el manejo del expediente clínico. Muchos me han llamado para su trabajo que lo van a presentar pasado mañana, si era del capítulo 55 o 45, no me acuerdo, del libro. ¿Alguien me corrige? ¿Era 45 o 55? 45, doctor. 45, doctor. O de la norma del expediente clínico. Yo les respondía del 45 porque todo ese capítulo está en base a la norma del expediente clínico. Y para alguno que no contaba, no tenía, o estaba en la provincia y no lo tenía el libro a la mano, la norma técnica del expediente clínico, y si ustedes analizan ambos documentos, no hay ninguna diferencia, solo que en el capítulo lo hemos sistematizado para que sea más práctico para acceso al personal de salud. Nada más. Pero es la norma que debe regir en todo Bolivia. ¿Ya? Y estas son las tres normas que van a marcar el trabajo para los que se dediquen o nos dediquemos a la auditoría médica o a la gestión de calidad. La que les he mostrado, la publicación 64, que es la norma técnica para el manejo del expediente clínico, la 63, que eso vamos a hablar la próxima semana, y en base al capítulo y en base a este documento es el trabajo final, que es el manual de auditoría y norma técnica. Y entre ambos, el 65, la obtención del consentimiento informado, que esto se lo debe hacer, recuerden, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política del Estado. Esos tres documentos los tienen que en lo posible dominar, manejar, no memorizar, lo pueden tener en su mochila, en consultorio. Yo tengo casi 9 años en el labor de auditor médico y los tengo en mi mochila porque no hay necesidad de memorizarlo. Sí está leído un montón de veces y marcado con separadores. Y les va, a medida que ustedes vayan haciendo auditorías, mecánicamente se van a memorizar estos tres documentos. En la última clase vamos a ver, cuando hablemos de la realización del informe, hay una cápite que dice incumplimiento a la normativa. Y va a ser en base a estos tres documentos, base la ley 3131 y los artículos de la Constitución que les he dicho. Desde el artículo 38 al 45, son 7 artículos que están dedicados a salud, fuera del 1 o 2 que habla del derecho a la salud, del acceso a la vida y ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar, de acuerdo al artículo 12 y el artículo 14 de la norma técnica del expediente clínico, justamente de su ordenación y paginación en un expediente clínico de hospitalización. ¿Ya? Eso es el modelo que lo vamos a tomar. Obviamente vamos a ver el de consulta externa y también vamos a ver el de emergencias. Y vamos a extrapolar algunas cosas con el manejo del expediente clínico en el primer nivel de atención. Me adelanto, si es que ustedes me van a preguntar, si para el primer nivel, si para emergencias y consulta externa, esta normativa está adecuada. La respuesta es no. No. Perfectamente adecuada para un expediente de hospitalización. Y ustedes, la mayoría que está en la práctica asistencial, me van a dar la razón cuando hablemos al final. Entonces, pedagógicamente, ¿cómo está dividido el expediente clínico? Porque el expediente clínico mantiene su unicidad. Hay un contenido general, dentro de eso hay un documento asistencial, que es más del 80% del expediente clínico, y hay una parte administrativa. Hay un contenido específico, que es lo que justamente vamos a hablar ahora, las 7 partes, y hay un contenido adicional que va a entrar en la 7ª parte, que es todo lo que no ha podido entrar en las primeras. En la primera está desde la papeleta de internación,
nota de internación, gráfica de signos vitales, la historia clínica propiamente dicha, el consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. En el adicional está las notas de contras, referencias anteriores, está, si se hace protocolos de autopsia clínica, que en nuestro medio no se hace, y me adelanto a decirles que una verdadera auditoría es una autopsia clínica en la muerte de un paciente. Nos sorprenderíamos los diagnósticos de causa de muerte que dan en el certificado y lo que encontraríamos en una autopsia clínica. Informes de auditoría, notas de egreso anteriores, incluso los recibos recetarios, las fichas de trabajo social, la historia clínica nutricional, fisioterapéutica, la de psicología, etcétera, entre todo este documento adicional. Bueno, pedagógicamente siempre les aviso, bueno, y también en algún aspecto práctico, el expediente clínico se divide en tres: en el de hospitalización, que es el que vamos a hablar en primera instancia, que es todos los documentos relacionados al proceso salud-enfermedad del paciente hospitalizado. Tenemos el de consulta externa, que es todos los documentos relacionados al acto médico en el proceso salud-enfermedad en consultorio externo, no con hospitalización. Y el de emergencia, recordemos el concepto de emergencia. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda del concepto de emergencia? ¿Paola, Nantes? Paola Nantes, ¿está? Sí, sí, doctor. Buenas noches. Concepto de Este, emergencia. bueno, emergencia es toda situación que pone el riesgo vital, ¿no? En una persona. Ya. ¿Y es lo mismo que urgencia? No. ¿Y cuál es el concepto de urgencia? En realidad, urgencia es el paciente que debe ser atendido de manera, o sea, inmediata. En cambio, en emergencia hay, ¿no? En los tipos de triaje en los que se dan tiempos para la atención de pacientes. No, el de emergencia más bien no es de inmediata, y el de urgencia inmediata o se da los tiempos para el triaje, ¿no es al revés? No, sí está bien, doctor. El de emergencia es de atención inmediata. Acuérdense los 90 segundos de platino, ¿no es cierto? Los que han hecho TLS de evaluación primaria y más. Entonces, está bien, Paula, la emergencia es cuando hay riesgo vital, cuando hay una patología emergente donde pone en riesgo la vida del paciente. Y cuando hay una urgencia, si bien la patología, la morbilidad no es vital, o sea, no va a poner en riesgo la vida, pero la atención es mediática por patologías que sí pudieran deteriorar y llevar a un riesgo vital. Y bueno, ¿no? Ya del triaje, todo eso ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, este expediente clínico de emergencia es en la unidad de la emergencia de establecimiento de salud, sobre todo de tercer nivel, de acuerdo a una futura caracterización, porque no hay una caracterización de hospitales oficial. Los de segundo nivel tienen urgencias. Ya con la emergencia sanitaria, todo esto obviamente ha puesto de cabeza, porque está Eric de Cobija, está licenciada Ishikawa. Negativo, no la encuentro entre los participantes. ¿Y quién es el que habla? ¿Eric o no? Yo, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Y le has dicho a la licenciada que no asistió a ninguna clase, ¿no? Sí, efectivamente, yo la llamé personalmente. Ya. ¿Por qué les digo esto? Porque en Pando no existen los establecimientos de salud de tercer nivel, existen los de segundo nivel, pero por la emergencia sanitaria sí hemos tenido que tener salas de emergencia fuera de terapia intensiva. Entonces, estos expedientes clínicos tienen que ser de manejo rápido. Y para los que han revisado para el trabajo de pasado mañana, lo que dice la norma del expediente clínico no aplica en este tipo de expedientes clínicos, valga la redundancia.
Muy bien. Entonces, este es un resumen de la clase de hoy. Es como una abstract, como un resumen cuando ustedes hacen un paper o revisan un artículo científico. Entonces, el artículo 12 y 14 va a ordenar el expediente clínico en 7 partes, ¿sí? El color lo hemos dado nosotros, ese color se mantiene con el expediente clínico que lo hemos trabajado en el Hospital Santa Bárbara, les he dicho, después de 3 años de trabajo, ¿no? Ustedes lo pueden poner el color que quieran, solamente es para diferenciarlos, pero sí los contenidos dice la normativa. Primera sección lleva la papeleta de internación, que es un documento administrativo, el cuadro de registro de signos vitales, que es un documento elaborado por enfermería, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis en caso de alta hospitalaria de esa internación, la historia clínica propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado. La segunda sección es exámenes complementarios, o sea, de gabinete, vale decir laboratorios, anatomía patológica y imagenología. La tercera sección son notas de evolución, informes médicos, informes de juntas médicas y hojas de interconsulta. La cuarta sección son protocolos de procedimientos quirúrgicos, anestesiológicos y o odontológicos. La quinta sección es todo lo que es prescripción, o sea, indicaciones médicas. La sexta es la de enfermería, donde están las notas de evolución de enfermería, donde están las notas de registro de tratamientos administrados y la hoja de balance hidroelectrolítico. La séptima sección son documentos administrativos, son los certificados de defunción y todo lo que he nombrado al principio. ¿Qué principios debe tener el manejo del expediente clínico? Claridad y pulcritud. Letra legible y entendible. Ya no solo legible, sino entendible. ¿Qué ha pasado el otro día como experiencia? Saben que trabajo en una institución de salud mental. Pidieron aloperidol. ¿Y qué prescribieron? Alopurinol. Y entenderán que la diferencia es abismal. La alopurinol es para la gota. El aloperidol es para patologías neurológicas o psiquiátricas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la enfermera me preguntó, o sea, ¿qué hacemos con esto? O sea, se han equivocado. Pero ahí, por ejemplo, el error que fue de no de la prescripción ni de la administración, sino de la dotación del medicamento por parte de farmacia. Precisión en la descripción. Tienen que ser concisos, precisos, se evita reiteraciones y relatos prolongados. O sea, no sean vuelteros ni cuellos. A eso se refiere. Apoyo gráfico. En todo momento pueden hacer dibujos y esquemas, sobre todo en consentimientos informados, porque no todas las personas, se dice que, bueno, ya todo el nivel de analfabetismo en el país es casi cero, pero en la práctica hay personas que no saben leer o que no manejan el idioma. Entonces, una de las labores docentes del trabajador en salud, de los médicos, de los odontólogos, es saber explicar y tener la retroalimentación, y eso lo vamos a ver en consentimientos informados. La identificación debe estar en todas las hojas, firma y sello, y el sello contempla el nombre completo, matrícula profesional, etc. Entonces, la prescripción precisísima. Se debe asignación de responsabilidades y debe haber confidencialidad, por lo menos el manejo de sala, porque en la parte administrativa ya se nos va, ¿no? Y lo que les decía, el expediente clínico de docencia son modelos o prototipos que el docente debería trabajarlo, no utilizar del paciente, porque estaríamos vulnerando un delito, cometiendo, no vulnerando, un delito, el del secreto profesional que está en el Código Penal. Pero a veces hacemos cosas que no nos estamos ubicando por desconocimiento a la normativa. Muy bien, vamos a ver este video antes de entrar al plan. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud
especialista en responsabilidad profesional médica y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando enfrentamos
nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada. Pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Así que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo de su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Muy bien. Lidia Vinaya, ¿qué opinas sobre el video? ¿Está en clase María Lidia Vinaya? No está. Arnulfo Álvarez. Arnulfo, ¿está en clase? No se olviden que es evaluación, asistencia participativa. Armando Bejarano. Doctor Hugo, ¿me escucha? Arnulfo le habla. Arnulfo. O Adolfo. ¿Quién me habla? Doctor, que al transcurrir de los años yo empecé ¿Arnulfo? Sí, doctor. Arnulfo, ¿Qué opinas sobre el video?
porque el que habla y maneja muy bien es un abogado. Sí, doctor. ¿Qué opina? También podemos decir, doctor, que nuestro medio, en este caso Pando, ocurre algo similar, ¿no? Según el pasar de los años, ahí más frecuente lo que son las denuncias. Especialmente se comete lo que es el acto de mala praxis, automáticamente se van ya directamente a la prensa, ¿no? Y como sedes tenemos que agarrar los casos por oficio. Y también lo que decía el abogado, cuando uno hace la verificación en primera instancia del expediente clínico, no coincide con lo que nos dice lo que son los médicos, ¿no? El trabajo que realizan, pero de una u otra forma tratan de justificarlo, pero finalmente, como usted lo dijo, es como en el cacho, ¿no? Lo que está escrito es lo que vale. Perfecto. ¿Qué dice Jovanka Durralde? ¿Está Jovanka? Porque ahorita hay 22 participantes, pero creo que la mayoría ha ido a cenar. A ver, Jimena Vilca. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. ¿Qué opina del Ya. video? Buenas noches, doctor. Sí, bueno, lo que me llama la atención de inicio, doctor, es la facilidad en la que este profesional en derecho maneja, ¿no? El tema de la salud. Por otro lado, también me llama la atención, doctor, de cómo es que se basa en el expediente clínico, en la historia clínica, para poder cotejar alguna relación que haya tenido alguna evolución de los pacientes, ¿no? De los casos clínicos. Y bueno, por último, definitivamente es muy cierto de que con el pasar de los años se está incrementando esta agresividad en los usuarios, ¿no? En los pacientes que, como mencionaban, ya directamente se van a la prensa o en algún momento pueden atentar en la misma consulta con el profesional de manera incluso prepotente y abusiva, ¿no? Faltando a un respeto a uno de los derechos de los médicos. Entonces, es muy interesante este video y realmente nos llama la atención y una reflexión también que deberíamos de tomarla. Y lo más resaltante que también puedo ver en este video, doctor, es el hecho de que no siempre una mala praxis o un mal resultado tendría que estar, digamos, ser consecuencia de una mala praxis, porque mucho de eso también tiene que ver el error médico. Y en nuestro medio, doctor, en nuestro medio, en las condiciones en las que en algún momento se nos lleva a trabajar, entonces se puede cometer estos errores médicos que no necesariamente es una mala praxis. Perfecto. Bueno, la doctora Vinaya me dice que está de emergencia. ¿Por qué le hemos preguntado a ella al principio? Porque ella es obstetra. Y uno de los puntos que también está pasando en Bolivia, no solo en los departamentos, sino en todos, la mayoría, igual que a nivel que en México, la realidad, la que tiene mayor denuncia de supuesta mala praxis, aunque ahora se llama responsabilidad profesional, ya no se está utilizando directamente mala praxis, sino responsabilidad profesional por, y ahí se pondrá el motivo de la mala praxis, es obstetricia. Pero bueno, ella quería saber su opinión, pero ella me indica ahorita, manda un mensaje, se nota que está en clase, que está en emergencia y obviamente no le es posible activar el micrófono. ¿Qué opinas, Julio González? Estoy tomando a colegas de diferentes lugares y de diferentes áreas de práctica. Julio González, ¿está? Doctor, buenas noches, sí estoy. Julio, ¿qué opina del video? Me parece muy interesante dos puntos, doctor, ¿no? Que el abogado tiene conocimiento de lo que significa el expediente clínico, lo cual en nuestro medio, el expediente clínico es algo muy desconocido para el abogado. Y segundo, se concluye el video, ¿no? Que todo está refrendado en el expediente clínico. O sea, resalta mucho la importancia del expediente clínico, doctor, y que no siempre un mal resultado está ligado a una mala praxis. En la forma coloquial de entender de las personas en nuestro país, todo mal resultado es mala praxis, es responsabilidad profesional. Y hay esas dos cosas en el video que resaltan mucho, doctor, que llaman la atención, y a mi forma de pensar, en darle más importancia al manejo del expediente clínico, porque esa es la única arma de defensa que nosotros tenemos como profesionales del área de salud, doctor. Me parece interesante lo que ha rescatado su colega, porque lo que dice el abogado
mal uso del expediente clínico o una experiencia de mala praxis, veremos qué ha pasado. Más o menos eso dice la frase. Y otro punto que rescato de la última opinión también de varias, es que el personal de salud debería ser el primero en que exija que se haga auditorías médicas. No como en algunas instituciones, aunque es un poco, está cambiando, de que nos ven a los auditores o se ve a la auditoría como el enemigo de los colegas, porque se cree que la auditoría es el chacal de la trompeta. Y en este video vemos que si hay un conflicto de intereses, una queja o una denuncia, veremos qué ha pasado, ¿no es cierto? Porque también su compañera, antes de la anterior opinión, dijo las condiciones de trabajo. Y eso sí tiene que ver. Si es la auditoría, ¿no? Es un método de lo que hemos dicho, de medición de la calidad de atención, igual que las autoevaluaciones para acreditación, igual que los estudios de satisfacción al usuario, igual que el buzón de quejas, qué sé yo. Y dentro de la auditoría, si vemos que se debe a problemas de estructura, que eso hablábamos ayer con mi hija, que está en arquitectura, no se olviden que nosotros al evaluar estructura tenemos que evaluar infraestructura, tenemos que evaluar equipamiento, insumos y medicamentos y recursos humanos adecuados. Y de eso no depende del médico, no depende del acto médico. Procesos y resultados. Entonces, como una conclusión, y me estoy adelantando a la clase del próximo miércoles, es la auditoría de servicio, que ya lo hemos visto el sábado. ¿Sí? O sea, tienen que ir concatenando todos los insumos que se les está dando teóricos para aplicación de su labor de cada día. Porque hemos hecho todo este preámbulo y este video es uno de los más bonitos que los he encontrado. Primero, la sapiencia del colega en Derecho, que eso sí deberíamos pedir que todos los abogados conozcan. Pero lamentablemente hay personal de salud que tampoco conoce el expediente clínico. Porque, ¿qué ha dicho él? Lo primero que hago es leer el expediente clínico y obviamente asesorarse. Y ahí entramos los peritos, pues. Y ustedes ya han hecho un módulo de peritaje hace 2, 3 módulos. Entonces, el conocimiento, y creo que todos estamos de acuerdo con las opiniones que he escuchado, si no hay un buen diligenciamiento, un buen manejo del expediente clínico, nos va a llevar a problemas. Si lo hay, no hay problema. Porque no se olviden, me imagino que esto han llevado cuando han hecho derecho médico, o sea, la parte de responsabilidad, ya no sé con quién hicieron, pero saben que el error médico, el evento adverso, prevenible o no, y la iatrogenia, que ojo, cualquiera de estos tres puede llevar al perjuicio, puede llevar a un daño, perjuicio y la muerte del paciente. Pero ¿cuál es la diferencia? En los dos primeros se debe a la reacción misma del cuerpo del paciente. Y en la iatrogenia sí hay responsabilidad del personal, pero por error humano. Pero ¿cuál es la línea delgada que van a ver ustedes en la auditoría? No que van a ver, que van a determinar el incumplimiento a la normativa. Porque si se ha cumplido la normativa, espiritualmente todos tenemos algo de Dios, pero no somos dioses. Por lo menos en la parte médica. Entonces, ¿qué garantizamos? No podemos ser pacos en asegurar resultados. Lo que vamos a asegurar es cumplir los procedimientos. Y si a pesar de eso hay un resultado adverso, yo estoy tranquilo porque he cumplido la normativa. Pues si el expediente clínico no refleja eso, por más que usted haya hecho todo lo que ha hecho y no ha notado, pena pues, se tiene que preocupar. Pero si usted ha registrado todo lo que ha hecho, aun cuando peque de exceso, preferible, registre todo. Y si se equivoca, sea hidalgo en volver a llenar. No borre, no cambie de hoja, no use corrector, porque ya hay otro delito ahí. Ahí sí hay un delito. Falsedad ideológica, falsedad material y uso de instrumento falsificado. Es como su certificado de nacimiento nosotros lo cambiáramos de nombre, ¿no?
Muchas personas les va a gustar que cambiemos la edad para los que tengan problema, pero no se puede hacer. Es lo mismo que el expediente clínico. Ya, lo de la cirugía reparadora tiene otro cantar, como ha dicho el abogado, en todos los medios, porque son cirugías que se hacen con un riesgo voluntario, porque en ninguna parte de la cirugía reparadora, excepto los quemados, ya, la reparadora, sino la reconstructiva, uno lo hace voluntariamente. Pero normalmente no es manejo del cirujano, pero sí del equipo, porque por el tiempo de cirugía hay problemas con la parte de anestesia. Y ese es manejo anestesiológico. Entonces, por eso tiene un trato diferente. En cambio, en lo que ya entra emergencias, urgencias, obstetricia está en el primer lugar, más que terapia intensiva, más que neurocirugía, etcétera. Porque hay un binomio, hay dos vidas que se miden ahí, no una. Con todo esto vamos a ingresar al manejo del expediente clínico y hemos dicho que de acuerdo al artículo 14 se va a dividir en secciones del expediente clínico. La primera sección, que estoy preservando los colores del mejor club de Bolivia, que es del Stronger, amarillo y negro, pero no porque la norma lo diga, pueden ponerles verde con negro, o sea, pero la cosa es que diferencien en el color, ¿no es cierto? En la primera sección está dado por la papeleta de internación, que es un registro administrativo con información médica. El cuadro de signos vitales, que es de manejo exclusivo de enfermería, pero está en esta primera parte. La nota de ingreso o admisión, la epicrisis de la alta hospitalaria, voluntaria, mal llamada solicitada, porque si ustedes leen la normativa, no existe la alta solicitada, existe la alta voluntaria. Solo en unos documentos de enfermería de hace tiempo encontré el concepto de el alta solicitada. Otra cosa es revocatoria del consentimiento informado, que eso lo vamos a hablar. La historia clínica propiamente dicha y los formularios de consentimiento informado, siempre en orden cronológico. Entonces, si vemos los formularios, entonces, lo pongo de ejemplo, mi hospital querido, que siempre lo voy a decir, que es el Hospital Santa Bárbara en Sucre. Ven el color, está acá el amarillo. Una franjita, no estamos diciendo que toda la hoja sea amarilla. Tenemos la hoja administrativa, donde están los datos sociodemográficos del paciente, está cuándo ha ingresado, cuántos días ha estado ingresado, si se ha trasladado o no, si se ha hecho cirugías, qué diagnósticos principales tiene, secundarios, la causa externa, si ha sido por alta, si ha sido por muerte, si se ha hecho autopsia o no, nombre y del médico y matrícula profesional que dio el alta, que por la ley 3131, si recuerdan, debería ser médico tratante, pero en nuestros hospitales universitarios y nuestros establecimientos de salud institucionales no hay médico tratante, son médicos de sala. Entonces, al que está de turno que le tocó dar el egreso, entonces es el que tiene que firmar. En otros, como en el caso de Santa Bárbara, en el caso del Hospital de Clínicas, creo que en el Viedma, en el japonés, no estoy seguro, firma el jefe de servicio. Bueno, el que firme, pero tiene que estar firma y sello de la evolución. No puede haber esta hoja y epicrisis entregadas a archivos sin firma. Tenemos la hoja de epicrisis, que por la ley 3131 saben que todo paciente debería irse con su copia. Está en el sistema CICE, o sea, podemos imprimir las copias que sean necesarias, donde está el diagnóstico de ingreso, un resumen de la anamnesis y el examen físico, un resumen de los exámenes de gabinete, qué cirugía se le hizo, qué diagnóstico postoperatorio se dio, qué evolución y complicaciones tuvo, qué el diagnóstico de egreso y la condición del alta, lo mismo, ¿no? Y el pronóstico. No nos gusta dar el pronóstico, colegas, tenemos que darlo. Si bien es un poco la adivinanza, pero tenemos pues el conocimiento de fisiopatología y semiología. Sabemos en qué va a derivar esa patología, esa enfermedad.
que ya saben ustedes que en peritaje entra el pronóstico, en auditoría no. Ya hemos dicho que la auditoría es del acto médico del proceso salud-enfermedad. ¿Hasta dónde auditamos? Hasta el alta hospitalaria. Mientras que la pericia, hemos visto con ustedes, empieza en alta hospitalaria, porque ahí vamos a determinar secuelas, el pronóstico, el daño, el perjuicio, extrapatrimonio y patrimonio. Acuérdense, ese era su último trabajo. Y el diagnóstico de autopsia, si es que se ha hecho, no queremos hacerlo. Me imagino que es el mejor camino para cuando hay dudas de un fallecimiento de un paciente. Fecha y nombre del médico que dio alta, la firma y la matrícula profesional. Su trabajo va más o menos como lo que estoy mostrando. Los formularios de su hospital tienen que mostrar. Si no está en la norma, no se preocupen, porque ustedes están mostrando el lugar donde trabajan. ¿Ya? No van a tratar de adaptar a que esté ordenado. No, lo que quiero saber es cómo está la realidad de su establecimiento de salud para retroalimentarlo si es necesario, pero ya para su práctica profesional. Entonces, no se preocupen como esté, pero muestran así los formularios como están en la imagen. El que quiera lo puede armar en un otro PowerPoint, pero si no, como imagen no hay ningún problema. Ahí está la hoja de registro térmico, de registro de signos vitales, está a cargo exclusivamente de la enfermera, de enfermería. Estos formularios, colegas, ya como siempre les digo, queremos a veces descubrir la pólvora cuando hace más de 3,000 años ya se ha descubierto, ¿no? Sí, 1500 años antes de Cristo, más o menos, más 2000, entonces son 3000. Ya están los formularios del consentimiento informado, tanto de hospitalización, tanto de intervenciones médico-quirúrgicas y odontológicas, de intervenciones especiales, de transfusión, de Chagas, en la norma del consentimiento informado, en anexos. Lo único que si no hay presupuesto es sacarle una fotocopia a tamaño carta y lo pueden poner con el sello del hospital, si su municipio no les da, porque este formato ya lo tienen. Lo que sí se hizo en el Hospital Santa Bárbara es readecuar, porque es un hospital universitario. Y bueno, lamentablemente tienen que estar, nos ha tocado a nosotros formarnos de esa manera, lo que llaman practicantes, en el examen. Obviamente no como hacen a veces, que son 20 y los de atrás están más jugando con su celular, salvo la presente, que no ven ya al paciente. O sea, serán 2 o 3. Entonces, eso sí, ¿no? No sé cómo la estarán haciendo ahora por vía de redes sociales, pero medio grave. Entonces, tienen que adaptar, porque aquí estamos preguntando lo primero. O sea, primero, siempre que sean pocas o se examine una sola, se respeta su pudor y privacidad, se autoriza de que estén estudiantes. Porque si no autoriza, no va a poderse quedar, pues. Después, ¿acepta usted voluntariamente ser internado? ¿Desea usted ser informado a todo lo que acontezca? Porque por ahí hay paciente con enfermedad terminal y no quiere saber. Entonces ahí lo va a autorizar. No se olviden un principio bioético. ¿Cuál es el principio bioético de un paciente, Eric? El principio bioético que se da al paciente. Eric. Sí, el de confidencialidad. No. Estamos hablando de bioética. Yo solo sé la parte que debe llevar. A ver, acordate, Eric. Paola Andrea, a ver, ayúdele a su colega. El confidencialidad, si incumples, es un delito, Eric. No es un principio bioético. ¿Está Paola Andrea? Sí, Oscar. Beneficencia, no maleficencia. No, ¿me está preguntando o me está respondiendo? De beneficencia y no maleficencia. Ese será su principio de usted como persona de salud. ¿Y del paciente? No, su autonomía. Muy bien. Espero que no haya sido por achunte. Autonomía del paciente, no maleficencia del médico,
beneficencia de la relación médico-paciente. Y el de justicia, Paula, ya le he dicho, el de la sociedad, principio de justicia. ¿Cuáles habían sido, Eric? No maleficencia, justicia. ¿A quién se atribuye la no maleficencia? Bueno, al profesional médico. Ya, después. Justicia. A la sociedad. A la sociedad. ¿Autonomía a quién? Autonomía al paciente para saber elegir con qué médico quiere tratarse. Está bien, perfecto. Y la relación médico-paciente que busca la beneficencia. No se olviden de los principios porque es básico para el consentimiento informado. Porque hay 3 principios del consentimiento informado. Primero, yo debo explicarle detalladamente el motivo de hospitalización, qué beneficios va a tener con su hospitalización, qué complicaciones puede tener, qué secuelas puede quedar. Eso ya va de un procedimiento, ¿no? Pero segundo, ¿dónde está mi labor docente? Tengo que hacer un feedback, una retroalimentación. Tengo que decirle al paciente que me explique lo que yo le he explicado y dejarlo después sin coerción, sin poderle presionar que decida su procedimiento que se le va a hacer. Estamos hablando de casos no emergentes, o sea, no emergencias ni urgencias. Estamos hablando de casos programados. Entonces está el que se somete a exámenes clínicos de seguimiento cotidiano, controles. Aquí ya nos está aceptando algunos toma de muestras. Bueno, dice, ejerce el personal de enfermería, acepta la colocación de sueros, acepta la colocación de sondas. ¿Para qué? Para que no en cada que pongamos sonda o un suero le estemos haciendo un consentimiento informado. Autoriza que se haga exámenes de radiografía, de laboratorio, etcétera. ¿Sí? Ese es el primer consentimiento informado. El segundo es para intervenciones quirúrgicas y o odontológicas. He visto que hay 2 odontólogos, hay un cirujano, hay un traumatólogo facial, si no me equivoco, en el grupo. ¿Sí? Estoy bien, no es Oscar. Bueno, pero tenemos un cirujano maxilofacial, otro más. Julio, ¿no es cierto? Buenas noches, doctor. Sí, sí. Está bien, entonces. Por ejemplo, él va a llenar este consentimiento informado, donde están los datos sociodemográficos, el expediente clínico, la utilidad de la intervención, los beneficios de la intervención, las contraindicaciones, etcétera. Ahora, ¿será que ha habido un error de diseño acá en este espacio blanco? No, es ahí donde tenemos que esquematizar para que vea el paciente dibujar y no tiene que ser Picasso. Bueno, puede ser Picasso, porque yo por ejemplo, pinto y dibujo como Picasso, muy abstracto, pero no sirve para dibujar, ¿no? Entonces, algunos de los colegas también tienen atributos, pero tienen que esquematizar el procedimiento, cosa que el paciente entienda. Para eso hay ese espacio debajo de las firmas. Ahora, se dan cuenta, hay firma del paciente y firma del profesional. No dice firma del interno o del residente, ni dice firma del alumno de 5º año, ni de la enfermera. ¿Qué les estoy diciendo? Que el cirujano o el médico tratante debe firmar y hacer firmar el consentimiento informado. No tienen que hacer firmar cuando la paciente está en trabajo de parto en fase expulsiva, entrando a la sala de parto sin saber lo que está firmando. O cuando sea complicado y hay cesárea y recién hacerle firmar. Ya, salvo emergencia que no necesita el consentimiento informado. En un caso de emergencia no necesita. Así está en riesgo la vida de la madre o del niño o del producto. Y si se dan cuenta por la estructura, poco a poco, este es un contrato civil de hecho. Porque usted le está explicando los beneficios, las ventajas, las complicaciones, las secuelas, lo que le va a hacer y dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y firma el cliente, que es el demandante de los servicios, y el ofertante, o sea, usted.
Todo esto que les estoy mostrando desde el aspecto del derecho son contratos civiles. ¿Ya? Igual, ahora hay esta figura revocatoria del consentimiento. Por eso es importante que se los firmen el consentimiento. Porque en cualquier momento el paciente puede decir, ya no quiero, o su representante legal, si está impedido. No existe la figura, colegas, de alta solicitaria. Sí, la voluntaria, la hemos visto, pero no existe o no los va a eximir de responsabilidades. Y lo peor que se ha hecho en algunos establecimientos de salud, algunos, sobre todo en las primera y segunda ola del COVID, que el paciente huya y pongan alta por fuga. Por favor, no los va a eximir, pero si revoca su consentimiento, si primero han hecho un contrato y donde le han explicado todo y ha aceptado voluntariamente, y después se arrepiente, firmará lo que está en circulito, revocatoria del consentimiento informado. Ah, ese es diferente. Ahí se puede ir, asume su responsabilidad, porque está revocando lo que ustedes le han explicado en el primer consentimiento. Después tenemos el consentimiento informado para diagnósticos y o procedimientos terapéuticos. Cuando en el primer nivel están colocando un DIU, cuando están haciendo un papá Nicolau, tienen que firmar consentimiento informado. Porque justo hoy día hablamos en mi establecimiento de salud sobre un punto que está en la ley 348, ahorita el artículo siempre se me olvida, creo que 72 bis, no me acuerdo, el que prive de la función reproductora sin un consentimiento informado y se haga el procedimiento, tiene 5 a 12 años de presidio. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo eso? Sobre todo en algunos niveles del área desconcentrada, lo que antes llamábamos rural. Verbalmente le puede decir que le coloque un parche, le dé pastillas anticonceptivas o un dispositivo intrauterino. Y todavía no se respeta el derecho de la mujer que tiene para decidir. No necesita el esposo opinar nada, nada. Pero hay el caso de que sabemos la idiosincrasia, sobre todo en la, no sé, no voy a poner occidental o oriental porque creo que cenamos. Vaya donde el médico y le diga, ¿por qué se le ha puesto eso? Y la mujer le diga, yo nunca le he dicho a usted. Su palabra contra la de ella. La diferencia es que ella lo puede demandar y ponerlo 5 a 12 años adentro. El papá Nicolau es un procedimiento diagnóstico. Tiene que hacerlo, un consentimiento informado. Estamos hablando de exámenes en regiones genitales. Ahora me dirá el parche, doctor, no se pone en la región genital. Sí, pero tiene función reproductiva. Ahora, se lo firma, perfecto. Este es el consentimiento que tiene que hacerlo firmar. Y este es el consentimiento para procedimientos anestésicos que ya está trabajado muy bien, por lo menos en su que ha trabajado con la Sociedad de Anestesiología. Creo que este consentimiento informado lo maneja en la mayoría del país. Está el consentimiento informado de transfusión sanguínea. No se olviden ahora, sobre todo en la primera, segunda y parte de la tercera, pero sobre todo en la primera y segunda, la plasmaféresis. ¿No? O sea, el dar un suero de pacientes que ya han pasado el COVID. Tiene que tener un consentimiento informado. Ya, porque a veces cuando no se ha pasado a tiempo, la solución no ha sido muy adecuada y los pacientes igual han fallecido. Entonces, tiene que haber, si bien no están los consentimientos informados de la normativa, porque hace 8 años no adivinábamos que ya iba a haber estas pandemias, de las que espero no haya más, pero sí hay que estar preparados. La segunda sección es exámenes de gabinete, laboratorio, endoscopías, anatomopatologías, evaluaciones funcionales, respiratorias, cardiológicas, etcétera. Y este es un solo formulario que está con un color verde abajito, pero que se los pega los resultados como está aquí, del más antiguo al más nuevo. Ahora, otros hospitales lo utilizan este formulario solo, por ejemplo, para laboratorio, otro para exámenes de gabinete, sea ecografías y demás, otro para patología. Lo pueden hacer, no hay problema, siempre y cuando esté en la segunda sección. Y esto tiene una lógica.
primero vemos los exámenes complementarios antes de evolucionar un paciente, si es que lo tenemos, ¿no es cierto? Doctor, Sí, Eric. el consentimiento, el revocatorio que usted dice, no se Sí. encuentra dentro de la normativa. Estoy justamente viendo. No está en el consentimiento informado, pero lee la ley 3131. ¿Ya? Porque si buscas la normativa hace años y cuando tú has debido estudiar, Eric, y desde que has hecho tu práctica hospitalaria, está la figura del alta voluntaria y solicitada. Pero hablando con un penalista, doctor Petersen, y varios, incluso en tu lugar en Pando, con el que era fiscal de distrito, no existe esa figura legal del alta voluntaria solicitada. Pero tú puedes, por concepto de derecho, puedes revocar un consentimiento, ¿no? Puedes revocarlo. ¿Ya? Eso, alta, no hay. Si ustedes se encuentran, les aumento 20 puntos de verdad. En la única figura que yo he encontrado hay unos documentos y procedimientos de enfermería, que era un poco antigüita. Ahí sí he encontrado el alta voluntaria. No existe el alta solicitada. Y ahora, aunque firme el alta voluntaria y le hagan con letras grandes, góticas, lo que sea, no le exime de responsabilidad en un proceso penal o civil, por si acaso. Y eso me han dicho fiscales, jueces, abogados. O sea que, ¿por qué? Porque el ego no son los pacientes, el ego somos los médicos. Entonces el paciente no puede asumir una responsabilidad de lo que no está preparado. Claro, hay una controversia bastante interesante con el principio de autonomía, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto vale el principio de autonomía? Porque se supone que él puede decidir sobre todo, incluyendo la forma de muerte que tiene que ser. Pero ahí entra que no está reglamentado la eutanasia, ni activa, ni pasiva. O sea, hay bastantes salidas en el derecho que se puede aplicar. Y esto yo les digo por los años de experiencia. ¿Qué querías decirme, Eric? No, simplemente lo que hay que, a partir de la ley 3131, habría que entonces implementar en los diferentes hospitales esta iniciativa que usted nos ha hecho conocer en este momento. ¿Cuál es el revocatorio, no? Claro, esta idea del revocatorio ha surgido, para ser honesto a la autoría, en el hospital gineco-obstétrico de acá, ¿no? Entonces, que ya había la figura del revocatorio, que lo hemos revisado, y me ha parecido que es el que más podemos introducir, porque estaba preparando un artículo justo hace unos 5 años atrás de revisar el famoso consentimiento ¿Por qué les decía eso? Porque incluso en el hospital se cuestionó el alta solicitada en terapia intensiva, que creo que ahí no debería proceder, porque el principio de autonomía es mientras el paciente consciente, pero en terapia intensiva la mayoría no tiene la capacidad cognitiva y volitiva para decidir. ¿Y quiénes pedían la alta solicitada? La familia. De ahí surgió el revisar a profundidad dónde había el famoso con alta voluntaria u hospitalaria, porque debo aceptar que cuando yo he hecho el internado en La Paz y en la práctica asistencial que he tenido antes de hacer forense y demás, vos, Eric, creo que aquí en Sucre somos de la misma época, ¿no? Con el Jorge Gamarra, no sé si estoy equivocado. Sí. Sí, ¿no ven? Sí. No es ya. Entonces, ustedes acá hacíamos nomás, pues, por lo menos yo me acuerdo ponía nomás el alta voluntaria, solicitada, le hacía firmar su huella digital, por poco no le sacaba foto. Analizando jurídicamente ya como forense, no nos exime de responsabilidad. Y justamente ha surgido este tema de hasta qué punto en terapia intensiva y en un servicio de emergencias podría haber el alta solicitada por los familiares donde no está, es una patología emergente, o sea, la vida del paciente, y no necesitamos consentimiento informado para actuar. Peor, podrán los familiares solicitar eso. Pero había la otra cara de la moneda,
¿Qué pasaba con los pacientes terminales, pacientes con estado mínimo de conciencia, pacientes con estado vegetativo persistente? ¿Qué pasaba con ellos? Donde humanamente, no legalmente, humanamente tendrían que tener una muerte digna. ¿Ya? ¿Por qué no es tocado la muerte encefálica? Porque esa ya se considera por la ley de trasplantes cadáver. Y ahí hay otra cuestión que tejer, porque según la ley de trasplante de órganos podemos desconectarlo y hacer procuración de órganos. Pero de acuerdo al Código Penal, eso sería un homicidio culposo. O sea, hay mucho de la economía jurídica que se tienen que poner de acuerdo. Pero de eso se trata el juego de que hagan los abogados, porque si no hubiera opciones, no habría ni peritos ni abogados, ¿no es cierto? Entonces, todo esto refleja el famoso consentimiento informado. Entonces, ya tiene una salida de revocar el consentimiento cuando obviamente lo hacemos firmar. Porque a veces nos olvidamos que entra por emergencias, se hospitaliza y no hacemos firmar el consentimiento informado de hospitalización. En emergencias no necesitas, lo has estabilizado, pero sí necesitas para internarlo a sala. Entonces sería bueno, y esa es la idea de estos cursos, ¿no, Eric? Y vos estás en el CEDES, sugerir, tienen asesor jurídico, pero yo tengo el personal y acaban de confirmarme que puede haber la revocatoria de un consentimiento informado, porque es la revocatoria de un contrato. Y el principio de autonomía le da al paciente no querer seguir el tratamiento. Claro. ¿Ya? Muy bien. Si no hubiera otra interrogante específica, seguiremos con la clase. Doctor, Sí, sí. doctor, para efectos un poquito más de aclararnos esto de la alta voluntaria, o no, el alta solicitada, como se menciona, que no existe. Entonces, ¿cómo se puede asumir esta figura si un paciente decide simplemente solicitar o abandonar, digamos, la atención que está realizando? A ver. Y, bueno, ¿cómo se lo puede hacer? ¿No? En ese caso, porque el consentimiento informado, el revocatorio del consentimiento informado es a la atención que se le está realizando, pero en el caso de que el paciente pudiera simplemente solicitar su salida. Ya. Esa es otra figura, ¿no? El permiso de salida, que tampoco hay legalmente. O sea, a ver, lo que quiero decirles, no aprecio su concepto de que yo tenga la normativa, pero no. Lo que yo les he dicho es que a lo que yo he investigado, no he encontrado la figura del consentimiento del alta solicitada. Sí, en unos documentos, protocolos de enfermería, que no me acuerdo el año, pero es hace tiempo atrás, por eso es que el archivo de PDF se me ha ido, no lo tengo que buscar. He encontrado la figura del alta voluntaria, mal llamada solicitada, y explica las condiciones, pero tampoco tiene una base jurídica. Lo explica como procedimiento dentro de los documentos de enfermería. No sé qué hacía ahí, porque la verdad, la parte de la alta solicitada o voluntaria es de la parte médica. Pero bueno, pero después no he encontrado. Ahora, ¿por qué sale el revocar un consentimiento y demás como figura? Por el principio de autonomía, que sí está en los principios, en los derechos del paciente de la Asociación Médica Mundial, ¿no? Que ha tomado incluso el juramento de médico de Ginebra, lo ha modificado, lo ha contextualizado, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, no sé quién les dio la parte de derecho médico, pero tendrían que haber abordado todo esto. Ya. Entonces, la mejor figura es yo revoco mi consentimiento. Principio, ¿eh? Es un acto de voluntad. Entonces, puedo yo revocar mi consentimiento. Ahora, tienen razón. ¿Qué estoy revocando? ¿Mi consentimiento informado de mi procedimiento o estoy revocando mi consentimiento de hospitalización? Eso tienen que precisarlo. Pero no habría mucha lógica que el paciente Juanito de los Palotes rechace su cirugía y quiera seguir hospitalizado. Ahí entra el criterio médico de que
Se le da nomás el alta hospitalaria y el seguimiento por control, haciendo constar que el paciente rechaza el procedimiento quirúrgico para cualquier complicación. Porque no habría lógica, o sea, si rechaza, porque hay pacientes que han rechazado la cesárea y que han dicho que van a volver por trabajo de parto. Obviamente no sé si volverían. ¿Dónde se harían atender? Cuando yo estaba en el hospital de la mujer había esa figura. ¿Tiene que hacerle cesárea? No. Quiero tener parto natural. No se puede por esto, por esto, por esto. Me quiero ir. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué se podía hacer? Revocar el consentimiento de hospitalización porque ella ha autorizado internarse para un parto normal, un parto natural, no un parto quirúrgico, pero con la constancia, y esto estará anotado en la historia, de que usted, que por no sé por qué sería la causa de cesárea, ¿no? Si ha sido por causas maternas o causas fetales, porque en eso se divide toda esta decisión de los partos distóxicos y demás. Entonces hay que especificar, porque puede retornar esa paciente complicada, ¿no? O puede ir a otra institución, bueno, eso ya verá, pero eso tiene que constar en el expediente clínico. Porque hay una firma de revocatoria de consentimiento, pero primero tiene que ser argumentado lo que ustedes le están volviendo a decir, volviendo a hacer la consejería antes de que tome la decisión. Y eso tiene que estar en evolución. Claro, para que asuma la persona. Porque si no hay nada firmado con testigo además de que ustedes han especificado, o sea, porque el pronóstico de operar en este tiempo va a ser otro si vuelve complicada en cualquier procedimiento. Porque si viene por una apendicitis y lo rechaza y va a venir por una peritonitis perforada con una sepsis que lo más seguro muera por una falla multiorgánica transitoria, entonces ahí no va a ser responsabilidad del cirujano que ha asumido eso. Pero sí, obviamente no se ha argumentado muy bien antes de que revoque el consentimiento, eso es otra cosa. Porque el argumento para antes de que revoque tiene que estar muy clarito. Y si el consentimiento revocatorio, mejor que sea con fotocopia de carnet, huella digital, firma, y que haya un testigo de todo lo que les estoy diciendo. ¿Ya? ¿Seguiremos? Si hay cualquier otra duda para el final, por favor. No, dime, si es puntual. Doctor, ¿y qué pasa con aquellos casos en los que el paciente solicita el alta hospitalaria, está unos 2-3 días fuera del hospital y vuelve? ¿Pierde algún derecho? ¿Se le puede negar la atención? No, nunca se puede negar la atención a un paciente. Pero a ver, si ha pedido su alta y has hecho lo que le estoy diciendo, que es especificarle lo que puede pasar al irse y no hacer el procedimiento. Si vuelve, obviamente, en la nota de ingreso estará el estado en el que está reingresando ese paciente, porque no es ingreso, es reingreso. Y si ustedes han hecho una buena descripción y si se vale el término, un segundo consentimiento informado antes de que firme su revocatoria y hacen el cotejo clínico del ingreso del paciente, ahí está clarito que en el tiempo que no ha estado en el hospital, él asume su responsabilidad, o si así la familia tendría que asumir incluso un homicidio culposo si muere. Cosa que en la realidad no se da, ¿no? Pero por lo menos hay el respaldo jurídico, médico del cirujano si esta familia quiere hacer problema. Pero si no lo han registrado, grave. Doctor, algo puntual también. Ya. Doctor, decía que no existe la figura legal de alta solicitada, ¿cierto? Lo que yo he encontrado, no he visto una base normativa. O sea, lo arreglaremos porque por ahí vos encuentras mañana
y voy a aprender. Lo que yo he dicho es que no he encontrado una base normativa que respalde el consentimiento, el alta solicitado. No he encontrado. Y hablando, perdón, una pausa. Y hablando con amigos abogados de años en la parte penal, me dice, así lo firmen, no te libera de la responsabilidad. Claro. Salvo que se haga lo que te estoy aconsejando, que se haga una buena evolución y que conste detalladamente lo que le has explicado al paciente, porque además eso te va a firmar. O sea, esa hoja que le has explicado te va a firmar, fuera de la revocatoria. Sí, a donde iba, doctor, es que tampoco existía, por lo menos no he visto, ¿no?, alguna normativa que justifique o que sustente esta revocatoria de consentimiento. Sí sustenta desde el principio de que él tiene derecho, o sea, me voy a la parte civil. Tú quieres adquirir una casa, ¿sí? Ya has hecho un documento y demás, pero te das cuenta que esa casa había tenido notaciones preventivas, que estaba hipotecada y demás. ¿Te van a obligar a comprar esa casa? Vas a revocar ese contrato, vas a revocar ese acuerdo. No dice en ninguna parte de la ley que cómo tienes que revocarlo, pero es por lógica jurídica que eso lo vas a hacer. No porque hayas firmado algo que no te han dicho cómo estaba. Otra cosa es que tu casa te digan, ¿sabe qué? Se debe una hipoteca, debo anticréticos. Lo quiere comprar y vos decides comprarlo, antes asumes, pues. Es exactamente lo mismo en el otro caso. Porque él no lo vas a poder obligar si no quiere hacer ese procedimiento. Así esté por entrar al quirófano. Entonces, puede que no pida su alta, pero va a revocar el procedimiento. Entonces, aquí viene la respuesta de que se supone que era un procedimiento que por protocolo es el más idóneo y es el que se debería realizar. ¿Ya? Pero no lo vas a obligar, salvo que esté en estado de coma o que haya tenido una peritonitis en donde ya ha alterado su sensorio y otra cosa es que ya esté en peligro de muerte. Ahí tienes que actuar. Nadie te va a juzgar porque no le has hecho caso y le has salvado la vida, porque tendría que haber un sistema judicial loco para hacer eso. Pero de lo contrario, con seguridad que lo van a hacer. Si no has hecho eso, le has hecho firmar su alta, has creído que te has liberado del problema y muere este paciente en otro establecimiento de salud, vas a tener tu juicio por mala praxis, por negligencia, imprudencia, impericia, que si bien no está todavía en el código, sí vas a tener por delito de lesiones, lesión seguida de muerte, etc. Y si no te van a encontrar incumplimiento de deberes, que tiene 4 años. La experiencia es la que te está hablando ahora. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Doctor. Último, por favor, dígame. Doctor, buenas noches. Considerando todas las opiniones y las participaciones de los compañeros y también la suya, la pregunta que tengo es, ¿cuál debería ser la figura de la persona o del profesional que llegue a asumir un caso respecto a negligencia médica? Porque hace un momento hemos visto un video donde el abogado es quien está asumiendo esta situación. Ahora, no sé, a mí se me ocurre, porque esto, como se ha visto en el video, los casos se están incrementando. Bueno, respecto a esto, la figura que debería tener o el perfil profesional que debería tener un abogado, porque al final vamos a ser juzgados por un abogado, alguien que no es de la rama, por un lado. Por otro lado, no sé, se me ocurre que el médico también tendría que estudiar derecho y hacer un posgrado en auditoría y forense, no sé.
pero la realidad es esa, porque usted hace un momento ha dicho consultando con fiscales, penalistas y todo eso. Entonces, considero que se debería optar o tener, proponer alguna normativa o alguna ley ante el Congreso para que esto se vaya modificando, ¿no? Y que seamos nosotros y tengamos un perfil para que ya podamos entrar a ese campo. Ese es mi punto de vista y me gustaría escuchar su opinión. Gracias, doctor. Primero que hacer unas aclaraciones antes de darle su opinión, colega. Primero que los abogados no juzgan, ¿no? O sea, a no ser que se refiera al profesional abogado que sea juez. Ya. Pero hay un proceso, pues hay un procedimiento. Primero que imagínense que todos los profesionales médicos tengamos que ser abogados a la vez. Sería genial y los tenemos. Estaba dentro de mi perfil incluso estudiar abogacía. Para empezar, los abogados tuvieran que ser médicos también para poderse tratar de patologías. O sea, creo que eso no es muy posible, digamos. Entonces, primero el médico que tenga este problema, ¿qué tiene que hacer? Contratar un abogado. ¿Qué va a hacer el abogado? Hablar con peritos médicos. Porque o sea, usted ya ha llevado un módulo de pericia. ¿Y qué hemos dicho que es el perito? Es el asesor, o otros dicen el auxiliar, de dar conocimientos biomédicos al administrador de justicia. ¿Cuál es la función de la auditoría? No es entrar a un campo punible. Primero es una acción correctiva. La auditoría tiene una función sistémica del acto médico. No ve el árbol, ve todo el bosque. ¿Ya? Y obviamente le ayuda al personal médico siguiéndose algunas fases. Porque si se ha visto que se ha seguido las normativas y protocolos de actuación, que no lo sabe un abogado, lo sabe ni siquiera un auditor en dominio, lo sabe el propio especialista o el propio profesional. O sea, todos tenemos un paraguas de actuación, las NAC, todos, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso, porque sería medio difícil que el médico sea abogado, sea auditor médico, sea perito forense. Imagínense, o sea, 30 años de estudio. Eso no es muy real. O sea, un traumatólogo, una obstetra que tenga que hacer todo eso. Y además le aseguro que si es médico y es abogado, va a tener una idea enciclopédica de ambas partes, pero no va a poder asumir sus casos. Porque hay subespecializaciones. Para que un abogado sea penalista, es igual que un médico tenga que hacer una especialidad de pediatría, de ginecología, de cirugía general. Un abogado no puede ser todólogo, son los apacos que decimos igual. Un abogado se especializa y se subespecializa. Un abogado que sea penalista se va a tener que subespecializar en derecho médico. Lo que sí estoy de acuerdo con usted es que en el pénsul de medicina, fuera de medicina legal, ya debería haber una materia que se llame derecho médico. Y obviamente el mejor perfil va a ser si es un médico y abogado. Pero creo que un forense o un auditor, y la auditoría debería estar incorporado también dentro de las materias de último año, que creo que en alguna universidad ya están haciéndolo o están pensando. Eso estamos de acuerdo para que nosotros conozcamos nuestros derechos, ¿ves? Porque el problema acá no es de que estudiemos o asumamos. El problema, colega, es de que no conocemos la normativa. Y una cuarta forma de mala praxis es con desconocimiento de la normativa. Por eso es que les decía, un auditor que se precie y que se llame auditor médico y no conozca la normativa, por favor, no haga auditorías. Porque con qué moral yo le voy a decir a mi colega que ha incumplido la norma si no la conozco. Esa es mi opinión. Pero seguiremos al final, por favor, porque no vamos a terminar la clase y sigue lo del expediente clínico. Bueno, la segunda parte era exámenes de gabinete. La tercera son las notas de evolución e interconsulta. De todas maneras, si hay una idea, por favor, anótenla y al final la vamos a pulir. Las notas de evolución, conocemos el SWAP. No se olviden que si así evolucionen cada 5 minutos, cada 5 minutos se pone fecha y hora. No se pone la fecha arriba
y las horas hasta el reverso. No. Dice fecha y hora. Ahí arriba está clarito. Y la evolución SWOT, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y si ven acá, la hoja está color celeste. No es porque el fondo sea celeste como tal. Y aquí está el formulario, notas de evolución. Acá también se deberían hacer las actas de juntas médicas. No como en algún hospital que me ha tocado ir, lo hacen en un cuaderno de actas. Eso se puede perder. Debería estar registrado en las notas de evolución. En el hospital de clínicas, cuando yo he estado en La Paz, lo hacíamos así. ¿Ya? Entonces, y firman los que están en la junta médica, en estas hojas. Las hojas de interconsulta. ¿Cuáles son las variantes? Fecha y hora de solicitud, que no estaba. Nombre del médico solicitante y firma. ¿Qué hospital o servicio interconsultado de diagnóstico principal? Sintomatología y tratamiento hecho. Pero no pongan, pues, qué se desea saber. La clásica. Conducta y... diagnóstico con conducta de especialidad. A ver, o sea, ¿qué deseo saber de mi interconsulta? Si lo de arriba está bien descrito, le diré, quiero saber si hay esta complicación renal, quiero saber si se va a hacer un procedimiento quirúrgico, ¿qué se va a hacer? Por normativa, el médico interconsultado tiene 12 horas. Si es una emergencia, es para ayer, o sea, es ese rato. Y en el reverso o en otro formulario está la fecha, hora y de emisión. O sea, ahí tiene que poner el colega interconsultado a qué hora ha ido. Y no puede pasar las 12 horas de haberse solicitado. Entonces, ahí está el nombre del paciente, el servicio, resultados y hallazgos del examen del interconsultado, diagnósticos clínicos, recomendaciones y tratamiento. Tienen que estar anotados en estas hojas de interconsulta, no en la evolución. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del médico tratante o del médico de servicio. Entonces, ¿qué hace el interconsultado? Recomienda y da un tratamiento. Sería ilógico si yo mando a un urólogo, no esté de acuerdo con lo que me recomienda el urólogo. ¿Para qué le he mandado? Entonces, yo veré las recomendaciones y prescribiré en órdenes médicas con mi firma y sello para que la enfermera lo administre. La cuarta parte son protocolos de procedimientos invasivos, o sea, procedimientos quirúrgicos y odontológicos. Y aquí se anexa la papeleta de referencia y transferencia. A ver, muchos estamos preguntando a Eric, para ver a alguien. Por si acaso he mandado a 3 del grupo que no tengo identificación de sus nombres y les he pedido para que se identifiquen, porque si no, no van a tener la nota de la parte de asistencia participativa. A ver. Gaby Mamani, ¿está? Sí, doctor. ¿Por qué no anexo aquí las papeletas de contrarreferencia? ¿Me he equivocado? ¿Me he olvidado? ¿O por qué no lo estoy poniendo aquí? Las boletas de contrarreferencia. ¿Por qué no la pongo aquí? ¿Trabaja en la parte asistencial, Gaby? Sí. Ya, entonces tiene que saber. ¿Lo sabe o no? O sea, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no le pongo en esta sección las de contrarreferencia? Porque estoy diciendo que en esta sección va las copias de la referencia o la transferencia. ¿Por qué no la contrarreferencia? ¿Me he equivocado? ¿Me he olvidado? ¿O habrá un por qué? Muchas veces el paciente bueno, el establecimiento de salud que contrarrefiere no da la contrarreferencia, o el paciente cuando va al primer nivel o al establecimiento que se va a hacer el seguimiento no lleva. Ya, Gaby, no lleva el documento. Gaby me está charlando.
¿Conoce la ley 1152? Sí, Porque doctor. puede que no esté claro, no tiene la obligación de conocerla, por eso ahora es mi obligación de decirles. ¿La ha leído a profundidad? No. No, doctor. Ya, entonces les voy a decir. Ustedes saben que según la ley del SUS, que es la ley 1152, las contrarreferencias administrativamente se da a todo paciente que papeleta de conferencia. Porque dice en los indicadores del foro y los K 10 referencias. No puede referencias contra referencia, porque todo paciente que se va del hospital con su contrarreferencia, pero un aspecto médico, un aspecto administrativo. ¿Se fue? No hay. No me voy a explicar, no se ha entendido, ¿no? ¿El audio? Se fue. Nada. Estaba mal la la mejor señal. parte. ¿Ya me escuchan? Desde Sí, que doctor. Se borró la última parte, doctor, lo mejor. Ya, no, vamos a volverlo, no se preocupe. Por favor. Ya. Lo que les decía, estamos en la... Ve que expediente clínico íbamos a centralizar mucho, pero no importa, aquí es que resolvamos problemas. Aquí está. Estábamos en el SUS. Bueno, antes de llegar a la transferencia, primero vamos a ir, no es que me he cortado, pero ahorita les voy a decir. Aquí está el protocolo operatorio. Necesitamos los hallazgos, los procedimientos. Una variante, recuento de materiales. Hay motivos de denuncias por haber dejado gasas y compresas, que no es una responsabilidad directa del cirujano, pero sí indirecta. Porque antes confiábamos en la enfermera y nos decía conforme, disconforme. Ahora tiene que estar en el protocolo. Y es responsabilidad del cirujano preguntarle y marcar. ¿Sí? Si se ha hecho biopsias, otra condición. El cirujano le decía, todo bien, cierren ayudantes, anestesiólogo y me voy. No, tiene que estar en las condiciones del paciente luego de la intervención quirúrgica. No digo que se quede con el anestesiólogo hasta velar que se vaya a su cama, pero tiene que velar que salga del quirófano vivo y dejarlo con el anestesiólogo. Y otra variante, se tiene que esquematizar la cirugía. ¿Ya? Esta fecha y hora. No puede haber dos cosas. No hay, por ejemplo, cirujano Juan Pérez, anestesiólogo Juanito Los Palotes, instrumentadora, interno de turno, ayudante, residente de turno. 10 años después, ¿quién es el ayudante o el interno de turno? Y hay protocolos que llenan así. Todo el equipo tiene que estar con nombre completo. ¿Quién ha iniciado y quién ha concluido? Si el cirujano odio SAR, abro y lo dejo al residente cerrar, él tiene que poner quién ha cerrado. ¿Ya? Y no puede haber protocolo no llenado si el paciente sale de quirófano. ¿Qué estoy diciendo? Si a 3 de la mañana el cirujano tiene que llenar el protocolo quirúrgico. Ha habido auditorías donde han fallecido los pacientes, han pasado las auditorías y el protocolo estaba vacío. Y lo peor, ya firmado y sellado. Que por ética no os puedo mostrar las fotos, que las tengo. Entonces, ahora, ¿dónde dice la normativa? La lógica, pues. Si yo estoy en mi casa, tengo que llenar el protocolo. En muchos hospitales aquí en Sucre, y creo que debería ser a nivel país, en el quirófano tienen computadora. Y le puede dictar a sea el residente, tomando un rico café, pero tiene que llenar el protocolo. La consulta preanestésica, a veces el anestesiólogo le conoce al paciente en el quirófano.
No, consulta preanestésica. Es más, se estila ahora consulta prequirúrgica. Porque ahora no solamente es un hemograma y escuchar el corazoncito del paciente. Se tiene que pedir función hepática y a veces renal, dependiendo del tipo de paciente. ¿Ya? Durante la cirugía y la postquirúrgica. No se olviden, las broncoaspiraciones y los problemas de conflictos de intereses ha sido cuando el paciente ha salido a su cama, que no debió salir, sobre todo en problemas, en cirugías reparadoras, en fracturas de nariz y demás, y han fallecido o han tenido estados, alteración de mínima conciencia y o que se han broncoaspirado o han hecho paro. Muy bien, aquí está la referencia, estamos hablando, el original se queda al que el establecimiento de salud que recibe. Ya sé que no es amarillo, me parece que ahora es rosado, esta segunda copia. Es el establecimiento de salud que ha referido. Y el celeste, que en algunos casos es verde, es para el comité de referencia y contrarreferencia. A esto quería llegar. Si leen la contrarreferencia, dice / epicrisis. Por eso no va en esta cuarta sección. Porque algunos puede que no tengan el CICE y tenemos que cumplir la ley 3131. Entonces, aprovechando que la ley 1152 dice que todo paciente, 3131 dice que todo paciente se tiene que ir con su epicrisis, y la 1152 administrativamente me dice que todo paciente con alta hospitalaria se va con contrarreferencia. No digo que se haga, pero en la práctica mato dos pájaros de un tiro, porque ahí dice contrarreferencia / epicrisis. Le estoy dando, si no tengo el presupuesto en mi hospital para tener el CICE y poder imprimir la epicrisis, le estoy dando la copia de su epicrisis para que se vaya al primer nivel. El único problema es que cuando ya hay cirugía, se le da alta hospitalaria y se hace seguimiento en el hospital, ¿quién tiene que dar la contrarreferencia? Consulta externa. Por eso es que nunca van a tener número de referencias igual número de contrarreferencias. Hasta antes de la ley 1152, según el forjeo, sí se podía. Ahora no, porque administrativamente lo tenemos que dar. Y la transferencia, ¿cuándo transferimos, Eric? Eric. Cuando la capacidad resolutiva del establecimiento, o sea, cuando la patología del paciente no puede ser atendida en el establecimiento de salud. No, eso es referencia. Y os digo, ¿cuánto hacemos transferencia? O quién sabe de sus compañeros. Ayúdenlo. Doctor. Sí. La transferencia se puede realizar en un mismo establecimiento de salud, de un servicio a otro servicio para que sea atendido por otro equipo. Puede ser un ejemplo de medicina interna, se lo puede transferir a terapia, supongamos, de un tercer nivel. Es dentro de la misma institución. Muy bien. ¿Y? Ese O concepto, también, dígame. O también, doctor, podemos mandar a otro establecimiento de salud. Puede hacer que no contemos con ese servicio. No. Ahí ya lo has arruinado porque eso es referencia. Estaba bien hasta. El primer concepto, ¿cómo se llama, colega? El colega que es... Arnulfo. En la primera parte está bien. De un servicio a otro dentro del mismo hospital, transferencia. ¿Y cuándo se transfiere? De un hospital de un mismo nivel de atención a otro mismo nivel de atención. O sea, de un tercer nivel a otro tercer nivel. De un segundo nivel a otro segundo nivel. Eso es transferencia. La referencia, lo recordamos, de menor resolución a mayor resolución. ¿Cuándo se contrarrefiere? De mayor resolución a menor resolución para su control. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Quinta sección. Hojas de enfermería. Órdenes médicas. No se olviden lo básico que hemos aprendido en semiología. Confort del paciente.
posición, dieta, control de signos vitales. Después soluciones fisiológicas, ranitidina, lo que quieran. Perdón, glucosado. Creo que ya no estamos manejando el Ringer lactato, ¿no? Eso, bueno, me van a corregir, pero creo que estamos con solución fisiológica y estamos con los glucosados. ¿Estoy bien? Para los que hacen asistencial. No. ¿Podemos usar lactato? ¿Ringer lactato normal? Sí. ¿Seguro? Ringer lactato, doctor. ¿Seguro? Sí, doctor, cuando tenemos casos de código rojo, doctor, aquí nosotros usamos, doctor. Eso es Que otra al cosa. usar soluciones fisiológicas, solo cloro estoy introduciendo. En cambio, al introducir Ringer, Estamos electrolitos hablando ya estoy administrando a la vez. Pacientes hospitalizados. Electrolitos das también como solución fisiológica, colega. El lactato, ¿para qué lo utilizas? Estamos hablando no de una solución con presión osmótica normal, estamos hablando de soluciones hiperosmolares. ¿O estoy mal? Por su capacidad buffer que tiene. Exacto. Ya. Está bien. Y después tenemos que utilizar antibióticos. Ahí hay un error, porque ahí dice ranitidina y tendrían que ser los antibióticos, analgésicos, recién viene la medicación y bueno, lo demás, ¿no es cierto? Es una regla general. Eso está en órdenes médicas fechador. Pero aquí hay una alteración desde el ministerio. El CICE ya te pone evolución y tratamiento. Ya desde el sistema CICE ya rompe el orden del historial clínico, porque esta sexta sección, no, esta quinta sección, está mal ahí en el hoja, esta quinta sección no habría. Para los que estamos evolucionando en el CICE, el tratamiento se lo pone a continuación de la evolución. Los que están usando el CICE en evoluciones me van a dar la razón. Esta es la sexta sección y ahí hubo un error de formulario, voy a hablar en el santo. Es las notas de reporte de enfermería. En realidad la enfermera ahora evoluciona. ¿Hay alguna enfermera en el grupo? ¿No? ¿O no quiere que se le pregunte? Bueno, hay notas de evolución de enfermería porque las enfermeras también tienen su propio sistema de diagnóstico y se llama NANDA, el sistema NANDA. Y ellas tienen su forma de evolución que es el SOAPIE, a diferencia del SOAP de nosotros. Es subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación. Porque ellas pueden hacer medidas, por ejemplo, en caso de fiebre, pueden usar medios físicos, no necesitan que esté prescrito. ¿Ya? Entonces, bueno, pero eso lo van a ver seguro las enfermeras, ¿no? Procedimiento y firma. Este es el formulario que en Chuquisaca se está utilizando sobre notas de registro de enfermería, que es más completo. Está el medicamento, concentración, pero lo que han puesto, hay un error, no es fecha de nacimiento, porque el medicamento no nace, ¿no es cierto? Es fecha de vencimiento. Y la auditoría, cuando veamos el informe, vamos a ver que la mayoría no registra en cuanto a enfermería cuando había el anterior formulario. Y obviamente balance hidroelectrolítico, ¿ya? Que estaban como ingeridos y eliminados, pero bueno, como administrados y eliminados, pero he visto que están usando como balance hidroelectrolítico, ¿ya? Y la séptima sección es todo lo que no va a entrar en la anterior. Dentro de esos está la hoja de fisioterapia, porque no tendrían por qué evolucionar en la parte médica, tienen su propia historia. Está el certificado de función, que todo esto lo vamos a ver el sábado, no se preocupe. Certificado médico, que en su estructura ahora tiene el colegio médico, la de trabajo social, la de historia de nutrición, que hay, servicio de nutrición y dietoterapia. Muy bien, eso no es un expediente de hospitalización. En uno de consulta externa, es el SOAP y al lado órdenes médicas. Si ustedes analizan, para nada entra las partes que les he dado en hospitalización. Y si ustedes revisan la normativa, lamentablemente es un copy y pega para el de consulta externa. Y no es práctico,
Porque en consulta externa nosotros hacemos el SWAP, como está ahí, al lado las órdenes médicas. No hay intervención de enfermería, excepto en la Caja Nacional, que sí, la enfermera toma signos vitales y puede administrar. En el sistema público, en el mejor de los casos, tiene una enfermera que sus hojas van con signos vitales, también en odontología, pero ya la prescripción es después de recoger la receta en farmacia, con la dispensación, y se iría a hacer colocar. Y creo que utilizan una hojita, una hoja de registro. Entonces, esa parte tampoco va a haber, ¿no es cierto? Se resumirá, si queremos hacer un expediente clínico de consulta externa o de primer nivel, de las 7 partes, 5 o 4. No se opera. O sea, todo lo quirúrgico no va a entrar. En algunos integrales se interna en el primer nivel, pero en la mayoría no, salvo atención de trabajo de parto. El expediente clínico de emergencias se utiliza en el Hospital Santa Bárbara cuando es trauma, estos formularios que tienen relación para los que hicieron, justamente por eso les he dicho, el de evaluación primaria, secundaria, el curso de ATLS. Entonces, está aquí. Hay una evaluación primaria, tenemos el ABCD, el de vía aérea, el de ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición, ¿no? Y recién hacemos una evaluación secundaria. O esta hoja que la hemos tomado del modelo del japonés, por un colega que se ha formado allá. Entonces, hemos hecho obviamente, el trabajo de campo. Y hay alguna variante donde ponemos el tratamiento, la vía y el horario, y al lado la enfermera anota la administración, porque no tenemos tiempo en emergencias para llenar el otro expediente que les he explicado detalladamente. A la cual es, ¿quién ordena, página, foliar el expediente? Primero que deberíamos tenerlo, este sería lo ideal. Pero necesitamos harta plata, no, necesitamos voluntad, porque son folders de cartulina, los amarillos y los separadores de colores. O sea, no es plata, es voluntad del servicio de archivo, no estoy hablando del personal médico, de poderlo archivar así. En los hospitales de tercer nivel de Chuquisaca, mientras estaban en sedes, hemos logrado que en salas estén así. Ya casi la mayoría de los hospitales a nivel de Chuquisaca, de tercer nivel y segundo, sobre todo en la parte desconcentrada, donde más ganas le han puesto, sus historias clínicas están con estas carpetas ya separadas. Puedo decir casi en un 90% en orden del expediente clínico, por lo menos lo que dejamos como labor, es que estén dentro de la normativa. Esto sería lo ideal. Esto es lo ideal. Y es, bueno, en el gastro, en el Instituto de Gastroenterología hemos logrado que Estadística tenga un formulario de estos ítems que respeta el orden y ellos tiquean si está de acuerdo. Si hay más nos, se los devuelve. Si es sí, se lo archiva y lo firma. Y esta es nuestra realidad de los hospitales, los sobres Manila. Y muy buena organización, porque aquí yo la verdad no sabría, de acuerdo al número de expediente clínico, encontrar rápidamente cuál es cuál. Pero esta es realidad. ¿Cuál es el tiempo de archivo para el expediente clínico? Sabemos que en consulta externa no hay problema, porque en el día se vuelve al archivo. En emergencias solo es 24 horas. El problema es en hospitalización. Dice 48 horas, no 48 días. ¿Ya? No tienen por qué el residente guardarse el expediente clínico 3 semanas, 6 meses. Dice 48 horas. En extremo, dice la normativa, 72 horas. No se olviden que el llenado de una historia clínica es la principal evidencia en un juicio por mala praxis. Asegurarse de tener letra legible. Lo que dice ahí, señora justicia, ¿no? La lex praxis, se tapó la cara porque le dio vergüenza. Y verdad. Entonces, asegurarse de utilizar letra legible, orden, pulcritud, siempre debe estar escrita con letra legible y entendible en su estructura. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí hemos acabado. Habilitamos preguntas.
Habilitamos cámaras. Obviamente, no se preocupen si hay, seguro hay un montón de interrogantes, pero la segunda parte es el sábado. El sábado vamos a hablar del debido llenado del recetario, del recibo recetario, o del recetario como tal. Por ejemplo, les voy a preguntar cuál es la diferencia entre prescripción y proscripción. Vamos a hablar del certificado de función, donde más problemas tenemos y más problemas se da en auditorías y en peritajes, en concatenar las causas de la muerte. Tenemos que acordarnos la fisiopatología, en el llenado del certificado médico, en el llenado del certificado del nacido vivo, ¿ya? O sea, toda la parte que nos falta de la séptima, la segunda parte de esta novela es el día sábado. Oscar, ¿ya lo tienes el libro? No, doctor, porque me encuentro en Ribera Alta cuando vaya, pero mañana yo creo. No se olvide que el trabajo se pasó mañana, pero bueno, la noche es joven. ¿Hay alguna pregunta de aclaración? Yo, doctor. Marcos, dime. Doc, estaba viendo su exquisito formulario de seguimiento de documentación del expediente clínico. Sí. Estaba viendo los acápites, dice sí, no, sí, no. No sé si me podría explicar un poco cómo se realiza este seguimiento. Esto ha surgido con el trabajo con el servicio de archivo del Instituto de Gastroenterología cuando me ha tocado estar de gestor de calidad. Entonces, si está ordenado, o sea, si está, por ejemplo, en orden, o sea, están primero la hoja administrativa, la hoja de registro de signos vitales, si están los consentimientos informados, si están las hojas de evolución, las de interconsulta, si está, antes que esa, si estaban los laboratorios, si estaban los protocolos llenados, la de anestesiología llenada, las órdenes médicas llenadas, lo de enfermería, o sea, las 7 partes. Si está así, se marca que sí. Si no está, es no. Ya, no es una auditoría. Es lo único que ven es que esté ordenado de acuerdo a la normativa. Si en su mayoría es no, te lo devuelven hasta que sea en su mayoría sí. Es una hoja de control que ha surgido de iniciativa, no ha sido mía, debo reconocer, ha sido del Servicio de Estadística del Instituto de Gastroenterología en Sucre. Pero lo bueno hay que rescatarlo y darles a todos porque les sirva de modelo. Lo mismo de la revocatoria de consentimiento ha sido del Hospital de la Mujer, también en Sucre. ¿Alguna otra más? Doctor. Sí, Alberto. Doctor, en el gastro, por ejemplo, tienen servicio de consulta externa, tienen servicio de emergencias y tienen internación. ¿En y qué la norma gastro? dice... ¿La Paz? En el de Sucre. Tienen ya. Consulta externa. Ahora, la norma dice que consulta externa debería de tener su historia clínica, emergencia también y la de internación también. Sí. En el caso del gastro, cada servicio tendría que tener estas historias, entonces. No. Le comento esto porque aquí, ahora en Oruro, trabajo en un centro de segundo nivel y están con la intención de que en la historia o en el expediente clínico de internación se vayan colocando las evoluciones de las consultas externas. No. Pero eso no deberían de hacerlo así, ¿cierto? Tendría que ser aparte. Es una ensalada, pues es que hay una... A ver, tenemos una historia de hospitalización que cuando se termina de internar el paciente, se lo archiva y si se ha hospitalizado 7 veces, hay 7 cuerpos, ¿no es cierto? Normalmente ahí, si entra por emergencias, debería estar acompañado la historia de emergencias en ese cuerpo. Pero, por ejemplo, el de consulta externa no se lo va a poder archivar de esa manera porque eso entra y sale. Sí. Y vamos a hablar de las diferencias cuando hablemos de auditoría el próximo miércoles. Entra y sale. Entonces, la normativa no se puede aplicar en ese aspecto. Ahora, quien ha conseguido tener debemos reconocer una buena historia clínica única es la seguridad a corto plazo y específicamente la Caja Nacional, porque ellos han logrado tener una historia clínica dividida en las
O sea, una cosa es que la historia clínica se divida en 3 y otra cosa es que tengamos que tener 3 historias clínicas o 5. Y, perdón, con la idea del de Oruro, que no sé quién sería el iluminado que ha propuesto eso, no conoce la normativa, porque sería una aberración poner evoluciones de hospitalización y las evoluciones de consulta externa. Imagínate los tomos que van a tener que ir a consulta externa. Una cosa es que se archive por unicidad del nombre del paciente y esté en un solo archivo todo, pero otra cosa es que todo el mamotreto vaya cuando el paciente esté en consulta externa. O sea, no solamente es normativa, es cuestión de criterio. De ser ya muy bolivarista, ¿no? O sea, ya, claro, cuestión de criterio. No me digas si hay algunos del Bolívar que no juega nada. Es cuestión del criterio. Entonces, si usted puede decidir, como me ha gustado el Oscar, que ojalá se haya puesto las pilas y de verdad hayas cambiado lo del gestor de calidad, todo en la seguridad a corto plazo por allá, aconsejen, muestren la normativa y digan, a ver, un poquito pensaremos, pues no solo cerebro límbico, o sea, ¿cómo vas a poner evolución de consulta externa con el de hospitalización? Los de hospitalización ya fueron historia. Mejor si es no porque se haya muerto, ¿no? Sino porque ha salido con alta y va a ser controlado por consulta externa. Más bien a Eric y los demás que están en el CEDES, espero que tomen estos ejemplos de Oruro y demás y normen en Pando porque están en función de decisión todavía en CEDES. Entonces, eso se puede aplicar en el departamento. Modesta aparte, sí he logrado, me he ido tranquilo del CEDES, porque los hospitales públicos de tercer nivel tienen un orden ya con las 7 partes y no solo en archivo, no en sala, manejan así. Estamos terminando bueno, o sea, hemos dejado un poquito de lado los mentales, no de lado, sino porque tienen otra realidad aparte, el psiquiátrico y el psicopedagógico acá. ¿Ya? Alberto, con él creo que podemos terminar por la hora. Alberto, está con la manito, pero no sé si ha quedado para saludar o quiere preguntar. Alberto Núñez. No, ya está, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. En el proceso de implementación de este expediente clínico, de esta historia clínica que ha hecho en el Santa Bárbara. ¿Historia clínica o expediente clínico? No, historia clínica. De todo el legajo, en realidad. A ver, de nuevo. ¿Todo el legajo se llama historia clínica? No. Expediente clínico. Ya. Ahora sí. Ya. Del expediente clínico, ¿cómo ha sido la percepción o cómo han recibido por decirte, los cirujanos? Porque les has dado más trabajo ahí en graficar el protocolo. O sea, de lo que no saben hacerlo, les has dado más trabajo todavía. Claro. ¿Cómo ha sido? En realidad no hemos hemos trabajado desde las bases. El error que a veces se comete del gestor es de dar las normativas e imponer. Ese es el peor error. El que ha tomado la iniciativa, que es ahora el presidente del Colegio Médico, Franco Calvimontes, un cirujano, era presidente del Comité de Expediente Clínico. ¿Por qué digo 3 años? Porque hemos empezado desde las bases para arriba. Ellos se han planteado claro, obviamente les hemos dado normativas como gestor de calidad, pero con ellos hemos trabajado esa parte. Además, ¿por qué 3 años? Porque ha habido antes de, ni siquiera yo lo llegué a implementar, porque yo me fui del Santa Bárbara después de 3 años. Yo he dejado en estudios piloto, porque una vez que se ha trabajado con los socios, se ha hecho estudios piloto, o sea, esos expedientes clínicos los hemos separado para auditarlos, pero no para praxis nada, sino para ver cómo han sido llenados en pacientes en la práctica. Por eso es que esos expedientes clínicos los hemos fotocopiado, nos he hecho imprimir 50 creo de cada servicio, se los ha implementado con los pacientes, se los ha recuperado, se los ha auditado y obviamente se han quedado en archivo. Pero después se ha retroalimentado para ver qué errores se ha tenido. Entonces,
no es bueno que, por más que yo les dé los formularios, ustedes los impongan. Trabajen con el equipo. Porque, por ejemplo, en lo de anestesiología, prácticamente, ¿qué sueño elige? Ya vamos a ver. Prácticamente, ellos se han organizado con la Sociedad de Anestesiología y de todos los hospitales han construido su pre, su durante y su post anestesia. Entonces, Eric, y como gestores de calidad, si alguno es, no vayan a la imposición, vayan a la motivación y al trabajo. Por eso es que recomendaba, cuando hemos hablado de comités, que en tercer nivel el expediente clínico esté separado de la auditoría en salud. Porque Ya está bien, yo paso por ahí, estoy esperando. Qué bueno, no sé quién es, pero ya. Entonces, hagamos eso. Ya, Eric. Bueno, es bueno reír, ¿no? Tenemos que reír de algo. Bueno, colegas, el sábado de por ahí nos extendemos un poquito más. Creo que Eric tenemos clases entre un ratito, ¿no ve? Eric Cueto, ya sabe por qué le digo, porque es mi alumno en otro curso. Entonces, todas las preguntas el próximo sábado. Esto del expediente es vital, si se dan cuenta, para ser auditor. Y otra cosa es con guitarra. Ahora me ha tocado estar de asistencial. Sirve la normativa, pero otra cosa con guitarrita. Pero ¿no? su hojita que me ha dado Doc nos va a servir bastante. Qué bueno, pero Oscar lo tienes que implementar. Espero que no se quede como bolivarista en cuello. Volviendo de Riberalta, ¿no? Ya. No. Listo, colegas. Que tengan un buen resto de semana. Nos vemos, Eric, en unos minutos en gestión de calidad. Y con los demás el próximo sábado. Ya saben, su trabajo es para el 5. Se han encargado de recordarles en el grupo y les agradezco a los de la escuela boliviana que siempre están pendientes. A mí más me han hecho acordar que tienen que entregar su trabajo, sus primeros 40 puntos. Ya saben, ustedes han cargado de crédito 100 puntos. Ahora, si lo malgastan, ya no es problema mío. Ustedes toditos tienen 100, pero si lo gastan, ya no es problema. ¿No es cierto? El trabajo está claro. Si hay alguna duda, pueden hacerlo por vía inbox, como algunos de sus colegas me han estado preguntando esta semana. ¿Listo? Entonces, bendiciones y nos vemos el sábado. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches, doctor.